Buenas noches, hermanos. Que Dios les bendiga en esta hora. No sé, suena medio raro, ¿no? ¿O está bien? ¿Está bien? Ok, quiero invitarle a abrir su Biblia en esta noche. Vamos a ir al libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Y vamos a estar hablando en el día de hoy, vamos a estar mirando un poquito la historia del Señor Jesucristo en cuanto a la oración. Creo que usted se considera bueno para orar o malo para orar. Es una pregunta personal a usted. ¿Más o menos? Siendo de que cuando miramos la palabra encontramos versículos como orar sin cesar y a veces miramos que esos pasajes están ahí y nosotros no sé si lo llevamos a la práctica como tal, pero vamos a hacer un estudio mirando la oración del Señor Jesucristo. Jesucristo es Dios, ¿ya? Pero en calidad humana, estando en cuerpo de hombre, demostraba justamente lo que nosotros teníamos que llegar a ser. Y a veces miramos justamente la oración y la oración es algo importante en nuestra vida. Y también hay personas que yo creo que tienen cierta habilidad para orar o les gusta, aunque vamos a darnos cuenta a través del estudio de esta noche que la oración en la vida del Señor Jesucristo no era algo que Él se le ocurría cuando Él quisiera, sino es que por lo regular el Señor Jesucristo, Él se determinaba a orar. No era algo que nacía por sí mismo, porque yo a veces puedo decir, no, yo no soy tan bueno para orar. El Señor Jesucristo no era tan bueno para orar. Y vamos a estar mirando la palabra de Dios en las palabras que ocupó para hablar de la oración y ver que en los días que estuvo más ocupado, en el día que estuvo más afligido en su vida, Él dedicó un tiempo en la oración. En el día, vamos a ver un día donde hizo 2 días seguidos, hizo los milagros más grandes que están registrados en la Biblia y terminó orando tanto en la noche como en la mañana. Miren lo que dice aquí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, y que es muy cortito. ¿Ese se lo sabe o no? Se lo sabe, ¿cierto? Lo leemos y después oramos y vamos a estar viendo otros pasajes mucho más. Todos juntos, que es cortito, y oramos. A la 1, a las 2 y a las 3. Señor, gracias, Padre, te damos en esta noche, mi Señor, por el tiempo que has permitido a cada uno de nosotros venir aquí a tu casa, mi Señor. Agradecido, Padre, por cada cosa que estás obrando y estás haciendo en nuestra vida, más allá de lo que nosotros a veces no vemos. Tú estás ahí en medio, Dios. Pero también, mi Señor, justamente, y el tema que hoy día tocaba se ha dado de la mano con algunas peticiones de oración en el día de hoy. Oramos por la mamá de Orlando, Dios, por la hermana Marisol, Dios, que tú estés en este momento obrando en su vida. Hemos estado orando durante esta tarde por ese problema que está teniendo. Dios, manifiéstate en la vida de ella, en los médicos, trae sabiduría, que la ciencia, la inteligencia que has dado tú, que te glorifican, Dios, se manifieste en la vida de ella. También aprovecho de orar por la suegra de mi hermano, de Francisco, por la mamá de María Alicia, Dios, que está en un momento también muy difícil de su enfermedad. Eh, para los médicos muchas veces no hay vuelta atrás, pero Dios, tú eres un Dios de misericordia. Oramos porque ella pueda reconocer a Cristo como su Salvador, que pongas palabras, gente alrededor precisas, justas, para que puedan descansar en el Señor Jesucristo y también la familia entera y completa, Dios. Y por cada una de las necesidades constantemente veíamos ahí a la hermana Rosa pidiendo por este joven también. Dios, siempre hay peticiones de oración, siempre hay cosas que nosotros estamos pidiendo a ti, Señor, y es porque confiamos en ti, es porque descansamos en ti, y como vamos a estar viendo hoy día, la oración es la comunicación contigo, Dios, en cada momento y en los momentos más complejos. Bendice Dios esta noche, trabaja en nuestro corazón, que tu palabra nos desafíe, Dios.
Gracias, Padre, por todo lo que se está haciendo, por la lluvia que viene pronto, Dios, por todo lo que también para mucha gente estaba orando por mucho tiempo de que llegara agua y nieve y así ha sido, Dios. Tú te glorificas también, Dios, en ello porque tú dices que es el que controla todo, Dios. Así que gracias, mi Señor. Bendice esta noche a cada uno en el nombre de Jesús. Amén. Así que vemos ahí en Primera de Tesalonicenses 5, versículo 17, orad sin cesar. Después encontramos en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7, dice, sed sobrio y velad en oración. En Romanos, capítulo 12, versículo 12, si quiere ir allá, Romanos 12, 12, mire lo que nos dice también la escritura aquí, Romanos, capítulo 12, 12. Dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constante, ¿en qué cosa? En la oración. Entonces habla la escritura y en el libro de Colosenses también, capítulo 4, versículo 2, también nos está diciendo exactamente lo mismo, perseverando en oración, velando con ellos con acción de gracia. Pero a pesar de todas estas referencias de la palabra de Dios, hay que mirar la oración como algo mucho más importante y para eso, mire, lo quiero llevar y empezamos a investigar, es lo que yo quise hacer y traer en este día miércoles de estudio, estudiar un poquito más la oración, pero de la mirada del Señor Jesucristo, de la mirada de Cristo. ¿Por qué Cristo oraba? ¿Por qué Cristo se apartaba a orar? ¿Por qué la oración siendo Él Dios, como encarnado, por qué la oración fue importante para Él? ¿Tiene el don de la oración? ¿Tiene algo especial la oración que Él podía hacerlo y se levantaba muy de mañana, muy de temprano? Y cuando a veces nosotros apenas nos levantamos, ¿sí o no? O en la noche llegamos cansados y nos metemos a la cama y nos dormimos. ¿Y él por qué no hacía eso? ¿Había algo especial? Ahí en el libro de Lucas, capítulo 5, Lucas, capítulo 5. En Lucas, capítulo 5, versículo 15. Lucas 15, queda Lucas 5, versículo 15. Pero si quiere mirar ahí en el versículo 12. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con él rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces extendiendo él la mano, lo tocó diciendo, quiero ser limpio, y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que él no le dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés para testimonio a ellos. Pero su fama, ¿qué dice? ¿Qué pasaba con la fama del Señor Jesucristo? Se extendía más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Más que dice versículo 16, ¿qué dice versículo 16? Más él se apartaba a lugares desiertos pero me pregunta, ¿estaba ocupado o desocupado el Señor Jesucristo? Según el versículo 15. Pero su fama se extendía más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades, más él. Y interesante cuando usted lee justamente, usted logra el griego, ¿qué quiere decir para usted? Lea el versículo 16. ¿Qué es para usted ahí? ¿Qué le llama la atención de las palabras? Para mí la palabra importante que nos habla un poquito de la oración es la palabra más. ¿Qué quiere decir la palabra más? ¿Qué piensa usted? Para usted, ¿qué es la palabra más? Él determinó, él decidió hacerlo. No es algo que aparecía de repente. Porque cuando dice barrió, más hizo esto, era algo por decisión propia, extra de lo que ya estaba haciendo.
Entonces, cuando vemos que el Señor Jesucristo ocupa el término más en el griego, está hablando justamente lo que está diciendo aquí mi hermano, es que Él toma una decisión de hacerlo, no es algo que nace, no es algo que venía en Él. Aparte que Él dice que Él venía de un momento sumamente de trabajo, porque le habían traído enfermo, ya había sanado un leproso, pero más, o sea, agregando, aparte ya de lo que había hecho, vemos justamente que el Señor Jesucristo va a seguir justamente haciendo más cosas, pero por decisión, más Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Él decidía, se podría decir. Mire por favor Marcos capítulo 1. Marcos. Marcos 1, versículo 35. Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Uno puede mirar justamente al Señor Jesucristo orando muy de mañana. Y lo dice el texto, se levantó muy de mañana. ¿Pero qué hizo antes? Porque a veces nosotros vamos a mirar, se levantó muy temprano en la mañana, pero nos olvidamos qué hizo el Señor Jesucristo el día anterior a eso. Y cuando usted se pone a analizar lo que el Señor Jesucristo está haciendo antes, usted va a encontrar, por ejemplo, en el versículo 23, dice, pero había en la sinagoga de ellos un hombre de espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos si quién eres el santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndose con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. De muy pronto se difundió, ¿qué dice? Su fama por toda la provincia de alrededor de Galilea. Al salir de la sinagoga, o sea, saca un demonio. Para los que han estado alguna vez, y espero que no lo esté, pero para los que han estado en alguna situación como esta de lucha demoníaca, mi hermano, humanamente para nosotros un cansancio es tremendo. No solamente mental, físico, pero dice que al salir del sacar demonio, versículo 29, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano, la levantó, inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron, mire lo que dice, todos los que tenían enfermedades y los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó, ¿dónde? ¿Está entendiendo que eso es correlativo? Todos los milagros. Comenzó sacando demonios en la sinagoga, después sana a una mujer con fiebre, y después, producto de todo eso, llega toda la gente, todo en el mismo día, y sanó muchos que estaban enfermos, versículo 34, de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, no dice pocos, dice muchos, tanto enfermos como demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque Entonces, ¿cómo fue el día? ¿Largo? ¿Agotador? Imagínense si nos dedicáramos a sacar demonios, porque es una lucha espiritual por si acaso. Pero uno podría decir, muy de noche, mucha gente, y dice el versículo 35, ¿qué dice? Y levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Entonces no era un momento por si acaso, no eran oraciones en tiempos de descanso. Se podría decir que, estoy libre, voy a orar. Me sobró tiempo. No, Dios, justamente el Señor Jesucristo, se determinaba a orar.
y se levantó muy temprano a orar. Y yo te digo, quizás es maravilloso para nosotros empezar el día, pero yo te digo, cuando has tenido un día muy ocupado, posiblemente al otro día, si tienes un poco de tiempo, lo más probable es que te levantes más tarde. Es lo común que hacemos, ¿no? Pero el Señor Jesús no, porque Él determinaba levantarse para orar, porque reconocía que la oración era una prioridad en su vida. Mire otro ejemplo, Mateo, capítulo 14. En Mateo 14, versículo... No, primero, para no leerle todo el pasaje, ¿qué sentimos nosotros o qué ha sentido usted alguna vez cuando un ser querido suyo ha muerto? Es un momento difícil, duro. Cuando usted lee Mateo 14, se va a encontrar que al Señor Jesucristo se le acaba de morir su primo. Después, por tiempo, si quiere, puede leerlo. Mateo 14, del 1 al 11, es cuando justamente a Juan el Bautista lo matan. ¿Ya? Entonces, cuando uno lee la palabra de Dios y estamos haciendo un estudio, vamos a vernos que el Señor Jesucristo le llegan con una noticia en el versículo 12, si me está siguiendo. Ahí en el versículo 12 dice, entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo de Juan el Bautista y lo enterraron. Y fueron y dieron las nuevas a quién. O sea, Jesús acaba de enterar de que un familiar ha muerto. ¿Ya? Versículo 13. Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud, ¿y qué dice? Tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaba enfermo. Si usted se da cuenta, cuando el Señor Jesucristo le avisan, lo que uno está esperando también en un tiempo difícil es orar. No dice que oró, pero creo que sí lo hace. ¿Por qué? Porque se va a un lugar, se apartó, no lo dice. Pero dése cuenta de que toma un momento de oración por la muerte de un ser querido, hace una oración, que yo no sé si oró literalmente porque no lo dice, ¿ya? Pero sí podemos suponer. Por si acaso, hay pasajes en la Biblia que a veces tenemos que suponer o solamente tenemos que creer solo a lo que dice la Biblia. Es una pregunta que quiero hacer. ¿Se puede o no? Mire, no es por tiempo no lo vamos a buscar, pero en el libro de Mateo, capítulo 2, dice que los profetas dijeron que Jesús era el Nazareno. ¿Se acuerda? ¿Lo ha leído? ¿Dónde está eso en el Antiguo Testamento? No existe, no está en ningún lado. Es el único pasaje que en la Biblia dice, y los profetas dijeron, pero no hay registro bíblico. Ahora, ¿creemos que Jesús era nazareo? Sí, porque lo dice el Nuevo Testamento, pero el versículo dice, más los profetas, los profetas dijeron, pero no hay registro. Es solo fe. Por eso, ojo, que a veces podemos creer o suponer cosas, pero hay que avisar que estamos suponiendo. ¿Ya? Dice así en versículo 15, cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Si usted se puede dar cuenta en la vida del Señor Jesucristo, le avisan que su primo murió. Hace el milagro maravilloso que nos olvidamos que viene después de la muerte.
Nos olvidamos que el Señor Jesucristo está trabajando o está sirviendo a la obra después de una muerte, de un funeral. ¿Ya? Eso demuestra que el Señor Jesucristo tenía esperanza también, que es lo que venía después, y esa es la esperanza que tiene toda persona cuando muere un ser querido. No debemos quedarnos pegados en la muerte del ser querido, sino debemos seguir sirviendo y haciendo lo que Dios demanda. Y el Señor Jesucristo le avisan que muere su primo, y el Señor Jesucristo hace la alimentación, aunque se apartó en una barca, y después encontramos justamente que Él vuelve a juntar a sus discípulos y Él lo está diciendo, ya es tiempo de partir. Y vemos ahí en el versículo, si usted me está siguiendo, versículo 22, dice, y enseguida Jesús, ¿qué dice? Hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía la multitud. Por si acaso la palabra hizo, no los voy a enredar tanto, pero es la palabra anakazo, del griego, que quiere decir los obligó. ¿Qué quiere decir? Habían hecho tremendo milagro, habían hecho un montón de cosas y el Señor les dijo, súbanse a la ribera, nos vamos a seguir. ¿Y sus discípulos qué dijeron? No quiero ir. No dice, pero por la palabra en el griego vemos que dice que los obligó o los hizo entrar en la barca. ¿Por qué lo está obligando a entrar en la barca? Versículo 23, despedida la multitud, subió al monte, ¿a qué? Mire usted, por favor, el día. ¿Está entendiendo el día? Le anuncian que murió su primo. Hace la multiplicación de los peces y obliga a sus discípulos a que fueran al otro lado a orar, en un lugar aparte. O sea, todo un día ocupado con tragedias en medio y que sus discípulos posiblemente, como muchos de nosotros, ellos no quisieron, pero vemos que Él los obliga a ir al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, a la final, mire qué dice el versículo, si está conmigo ahí, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, ¿qué dice? Vuelve a recalcar, ¿dónde están los discípulos? Entonces, mi hermano, es para nosotros, para nuestra naturaleza, ¿es normal orar? ¿Es fácil orar? No, es una determinación. Y que el Señor Jesucristo nos estaba demostrando a través de estos textos que era una determinación el decidirse a orar. Mire por favor Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Versículo 12. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Aquí, por si acaso, en este texto, ¿lo importante es la oración? ¿O lo importante es por qué oraba? Cuando uno lee se da cuenta que lo importante no es la oración, sino por qué estaba orando. Y eso nos demuestra también por qué la oración es importante, porque en la oración van incluidas cosas que son a veces más importantes que la misma oración. Por eso a veces no confundamos, hay que orar, pero ¿por qué vamos a orar? Lo que oremos tiene que ser relevante en nuestra vida. Y no es orar nomás. Por eso las oraciones de los almuerzos, por lo regular, casi nunca se consideran dentro del mundo teológico como oraciones de un cristiano en una conversación con Dios, porque la oración del almuerzo es una acción de gracia. Damos gracia por algo que ya estaba dado por Dios. En cambio, cuando usted ora y conversa con el Padre, porque realmente no es acción de gracia, sino está buscando algo de parte del Padre. Y si usted se da cuenta en el versículo 13, y cuando era de día, llamó a sus discípulos, ¿y qué dice? Y escogió a 12 de ellos, los cuales también llamó apóstoles,
Entonces, pregunta, ¿por qué Jesús estuvo orando toda la noche? Para saber a quién tenían que decidir, pero era la decisión del Padre. Acuérdense que Él está en cuerpo de hombre también. Entonces, mi hermano, aplica igual exactamente para nosotros, que a veces también la oración, a pesar de hacerla a las horas que determinemos, también tiene que ver con lo que incluyamos, con lo que hay en la oración. En Mateo capítulo 26. Es interesante, sí, esa frase que decimos cuando le decimos, ¿he orado? No, es que no he tenido tiempo. ¿Ha escuchado esa respuesta? ¿Ha orado? No, es que no he tenido tiempo. Hasta el momento hemos visto, el Señor Jesucristo tenía tiempo, trabajaba todo el día y tenía tiempo para orar, pero era porque determinaba el tiempo, que es muy diferente justamente a que le sobrara el tiempo. Ahí en el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 36. Aquí vemos justamente al Señor Jesucristo, dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. O en otras palabras, velad en oración. La razón por qué Jesucristo está triste y angustiado era porque sabía lo que venía. Lo que venía ahora justamente iba a ser su crucifixión. Por eso está triste. Y vemos ahí en el versículo 39. Yendo un poco adelante, o sí, versículo 38, entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, llorando, diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero ¿qué dice? Entonces, ¿por qué no oramos? Porque es un tema de carne. No es un tema de no tengo el don, no me gusta, es que yo no soy bueno para orar. Simplemente el Señor Jesucristo está dando la razón de por qué, me incluyo, no oramos a veces como debería ser, porque es un tema de carne, no es un tema de espíritu. Cuando yo estoy viviendo bajo mi carne, posiblemente voy a demostrar inmediatamente en mi oración que estoy más en la carne que en el espíritu. Por eso hacía la pregunta, ¿cuánto oramos? ¿Cuánto oramos hoy día en la mañana al levantarnos? Hicimos una buena oración. ¿Cuántos realmente en la tarde, cuando llegamos a nuestra casa, levantamos en oración? ¿O cuántos de nosotros vamos a llegar en la noche y haremos y tendremos una conversación con el Señor? Pero cuando eso no está sucediendo, y lo está diciendo el Señor Jesucristo, por si acaso no soy yo el que lo estoy diciendo, lo dijo el Señor Jesucristo, que el espíritu, las emociones, porque ocupó la palabra espíritu con minúscula, la parte emocional queremos orar, pero la carne es débil. Versículo 42. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban... O sea, cuando yo leía esto en la tarde, yo decía, vino Jesús y le dijo, por favor no se duerman. Y vuelve otra vez y los pilla durmiendo. Me hace acordar a mis hijos cuando a esto no los despierta para que se levanten.
Y era Cristo. Versículo 44, y dejándolos, versículo 44, se fue de nuevo, lloró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Entonces vemos que el Señor Jesucristo ese día estaba orando y la gran oración que el Señor Jesucristo levantó durante ese periodo era la forma, teológicamente se ha estudiado ese pasaje diciendo, en otras palabras, Jesús diciendo, ¿habrá otra manera de cómo yo podría salvar a la humanidad? Porque sabía lo que se venía y hay dos cosas que sabían que se venían, que era el sufrimiento en la carne humana, pero también era la soledad en la Trinidad. Porque había un momento de separación, comilla, porque comilla separación, porque ahí es cuando el Señor Jesucristo dice, Padre, ¿por qué me has abandonado o desamparado? Separación. A él le dolió. Y eso le rompió el corazón. Aparte del sufrimiento físico que también iba a sentir dolor, no tendría sentido todo lo que sucedió en la cruz. Pero lo que él recalca antes de la cruz, lo que más recalcó a sus discípulos era simplemente que oraran, que velaran con ellos. Lucas 22. Aquí en el libro de Lucas 22 y eso es lo maravilloso de los evangelios, que cada uno tiene detalles, aunque el tema es el mismo, pero los detalles son diferentes. En Lucas 22, 41, dice, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga, ¿qué dice? Mi voluntad, sino... Esa es una de las cosas que siempre deberían estar en una oración. Siempre. Cristo la incluyó. Versículo 43, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Entonces vemos justamente que él esperaba, oraba por la voluntad de Dios. Porque sabemos que la voluntad de Dios, Romanos, ¿qué nos dice? ¿Cómo es la voluntad de Dios? Romanos 12:2. ¿Es buena? ¿Agradable? Entonces, por eso siempre, cada vez que nosotros levantemos una oración, debería incluir la voluntad de Dios. Por eso dice Mateo capítulo 6, del versículo 9 en adelante, cuando dice, vosotros oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En el texto dice, hágase tu voluntad. Y aquí el Señor Jesucristo, nuevamente, Lucas nos está contando que la oración del Señor Jesucristo fue la misma, en cierta manera, en la palabra, hágase tu voluntad. Si nuestro mayor deseo, y esto lo anoté yo porque lo miraba como eso, si nuestro mayor deseo fuera hacer la voluntad de Dios en nuestra oración, Él se va a encargar de fortalecernos. Cuando uno ve, mire, véalo porque lo dice la Biblia, no yo lo tomé de ahí. Versículo 42, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Apenas él dice o ora a Dios, le dice que se haga tu voluntad y dice, y se le apareció un ángel del cielo para... Yo creo en eso. Y yo creo que cada vez que usted haga una oración y usted en el momento difícil que esté, como este, a lo mejor no a este nivel, y esté en un momento complejo y usted le dice, Señor, hágase tu voluntad, yo creo que Dios hace una cosa o manda un ángel o hará lo que sea para fortalecerte.
¿Por qué? Porque cuando tú te sometes a la voluntad de Dios, por si acaso estás agradando a Dios. Y es lo que Dios siempre ha deseado de toda su humanidad, es que hagamos su voluntad y no la nuestra, en ningún momento. Mire por favor Juan 18. Juan capítulo 18. Versículo 3. Judas, pues tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús le dijo: Yo soy. Y el que estaba también con ellos, el que le entregaba. Cuando le dijo: Yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿A quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: Os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de lo que me diste no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Yo siempre he pensado algo importante. Yo la otra vez leí algo de Malco, extrabíblicamente, porque nunca me quedé, no me quedé, cuando leí esto por primera vez en mi cabeza, no puede ser que se mencione y no se sepa nada de él. Si se mencionó es porque algo tiene que haber. Siempre pasa algo así. Y por ahí encontré algunas cosas extra bíblicas de que él termina convirtiéndose después. Pero esto es extra bíblico. Dice: y siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Si usted se da cuenta, en el último verso nos enseña que la crisis había terminado, pero había terminado en base a qué cosa? A cómo terminó su oración. ¿Por qué? Porque si él está pidiendo hacer la voluntad de Dios, no va a terminar mal. Romanos 12:2, porque la voluntad de Dios es buena, agradable. Cada vez que nosotros nos levantamos a orar o decidimos orar es porque estamos buscando la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Por eso Él con confianza está diciendo: yo ya le pedí a mi Padre, Él se va a encargar, no la dé de beber. Y uno va a decir: pero ¿cómo no la dé de beber? ¿Se acuerda qué pidió antes? ¿Que pase de mí esta copa? ¿No la de beber? Es la voluntad del Padre, tengo que beberla. Pero, comilla, no la beberé porque no significaba una muerte o una separación eterna, sino momentánea. Y eso era por ti y por mí. Por eso le está diciendo en pregunta: ¿no la de beber? Claro que sí, pero no la voy a beber. ¿En qué sentido? De una muerte eterna, que era lo que Satanás quería. Porque ¿qué quería Satanás con Cristo? ¿Llevarlo a la cruz y que muriera? Sí. Si usted lee y se da cuenta, era Satanás el que lo lleva. Por eso cuando estaba Barrabás y Cristo, Satanás incitando a que crucifiquen a quién, a Cristo. Pero él no entendía que era una profecía cumplida, que el Señor Jesucristo se iba a enseñorear sobre la muerte ese día en la cruz. Pero eso es por bajo la voluntad de Dios, ni siquiera la de Él. Por eso, mi hermano, cuando nosotros realmente estamos hoy día en tiempos ajetreados, estamos a veces con mucha dificultad, a veces pidiéndole a Dios que obre en nuestra vida a nuestro favor, pero realmente nosotros hemos tomado la determinación de orar. Lucas 22, por favor. Hemos tomado la decisión, como la palabra que el Señor Jesucristo ocupó, de determinar más Él.
se determinó a orar. Es una determinación. Lucas 22. $51. En contexto, Pedro había cortado la oreja, ¿se acuerda? Versículo 51. Para que tú entiendas un poco. ¿Qué había hecho el Señor Jesucristo toda la noche? La noche o antes de que lo tomaran preso. ¿Qué estaba haciendo el Señor Jesucristo? Orando. Entonces, cuando oró, llegaron los captores y lo toman. Pedro saca su espada y le corta la oreja. ¿Por qué quiero ir al versículo 51? Porque es determinante la oración en la vida de una persona, en todo aspecto, tanto para atrás como para adelante. Versículo 51. Entonces respondió Jesús, dijo, basta ya. ¿Quién sacó la espada? ¿Y Pedro había orado o se había quedado dormido? ¿Y qué pasa si Pedro hubiera orado? ¿Está entendiendo el texto? Si esa es la diferencia que cuando analizamos y miramos el texto, la persona que oró puso calma. La persona que oró dijo tranquilo. Es la voluntad del Padre. La persona que no oró, ¿qué hizo? Reaccionó mal. La persona que no oró sacó su espada. La persona que no oró no tuvo compasión por la otra persona. Cristo que oró, más encima se da el tiempo, a pesar de ser llevado a la cruz, de poner su mano en la oreja y se da cuenta cómo cambia la vida y la perspectiva de una persona, la de nosotros, si incluyéramos la oración. Por algo el Señor dijo en el libro de Filipenses, y leamos ese texto que es conocido, Filipenses capítulo 4. Por eso decía Pedro que el Señor Jesucristo nos decía que la oración es un tema muchas veces, ¿por qué no oramos? Es porque estamos en la carne. Así de simple lo puso el Señor. Y yo sé que mucha gente a nosotros, no sé si te pasa a ti, pero a uno en su posición, la gente te anda diciendo, pastor, ¿puede orar por mí? Te llaman por teléfono a cada rato. Todo el día me están diciendo, pastor, ore por mí. Aparte de los mensajes que hay en los grupos, pero personalmente me están llamando, pastor, ore, pastor, pasó esto, ore, ore. Y ahí uno, ¿qué hace? Ora. En Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. ¿Lo quiere leer? Léalo fuerte, por favor. Filipenses 4, 6 y 7, a la 1, a las 2 y a las 3. ¿Cómo yo freno el afán? ¿Qué para usted es afanoso? ¿Ansioso? ¿Nervioso? ¿Preocupado? ¿Sí? ¿Alterado? ¿Afanoso? Si usted lee el texto, dice, por nada estéis afanosos, sino ora. O sea, ¿qué está diciendo el texto? Que el remedio para el afán, ¿cuál es? ¿Y cuándo va a orar? ¿Cuando termine el afán o cuando esté en afán? No sé, ¿me entiende el texto? Porque este texto es un texto que es un poco más de mirarlo, es como medicina para mí este texto. Porque este texto dice, está afanoso, o sea, cuando alguien te dice, oye, no estoy tan afanado. Entonces, ¿qué es lo mejor? Cuando tú veas a alguien afanado, ¿qué es lo mejor que podríamos hacer?
pescarlo y decir, ¿sabes qué? Oremos. ¿Ha pasado eso? Sí, a mí una vez me acuerdo que tenía que viajar y se me había perdido la billetera. Buscando la billetera por todos lados. Me acuerdo ahí mi señora, ¿qué me dijo mi señora? Ya sabéis qué, paremos, oremos, va a aparecer. O sea, inmediatamente la solución al afán fue la oración. Y adivinen qué pasó al ratito. Apareció la billetera. Y la tenía la perla guardada escondida en... Parece gracioso, pero la tenía la perla guardadita. Se guardaba todo por aquí. Pero dice el texto, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y ahí dice el versículo a continuación, y la paz de Dios que sobrepasa todo, claro, porque el mundo te va a decir, oye, ya apúrate, apúrate. Pero aquí dice, por nada estéis afanosos, sino entiende que esto sobrepasa el entendimiento humano y viene una promesa. Porque es promesa de ese texto al final, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si yo le pudiera preguntar, el Señor Jesucristo, comilla, cuando tuvo días afanosos, ¿qué hacía? Oraba. Cuando tuvo días de tragedia con la muerte de su primo, preocupado de cómo vamos a alimentar a tanta gente, 5.000 cabezas de familia, ¿se acuerda? Y después llega en la noche y ora. Y después muy de mañana, ora. Y después cuando lo están, antes de que lo capturen, ora. Y después podemos ver justamente que cuando, a lo mejor no lo hemos visto, pero cuando miramos al Señor Jesucristo y se está dirigiendo con el Padre y le está diciendo a Dios, le está mirando y le está diciendo, Padre, no le tomes en cuenta este pecado, ¿sabe qué está haciendo? Orando. No lo miramos así. Entonces cuando yo puedo mirar, yo le digo, hago una mirada hacia mi persona. Yo soy malo para orar. No me considero un buen orador, pero eso no quiere decir que no tengo que determinarme a orar. Y hay días que en mi vida he tenido que tomar la decisión de levantarme muy temprano o muchas veces orar en las tardes. O a veces me quedo solito en la cocina. O sea, los varones, algunos se quedan aquí en la cocina solo. Yo me quedo a veces solo en la noche y es solamente para levantar mi última oración. Hoy día cuando me llamó, voy a decirlo, hoy día me llamó Rodi y me dijo, pastor, en la noche oren. No, paré al tiro y lloré ahí. Y volvimos a orar aquí. Me llamó Lito, iba en la camioneta con mi hijo y cerré mis ojos y me puse a orar. Pero es justamente es una determinación. Y yo podría haber dicho, no, oro más tarde, cuando llegue a la casa. Cuando alguien te pide que ores, ora. Porque si no oras, mira lo que te voy a decir. Si alguien te dice y te llama, ¿puedes orar urgente por mí? Si tú dices, después lo hago, es que estás afanado. Porque ¿qué es lo que hay que hacer cuando estamos afanados? Orar. Y si yo digo, no, no puedo orar ahora, ¿por qué? No tengo tiempo. Es porque realmente entonces estoy afanado. Vamos a orar. Padre, gracias Señor. Gracias Dios por tu palabra. Gracias Dios por lo que vamos aprendiendo y vamos creciendo. Yo sé, mi Señor, que tú eres el modelo. Pero a veces nos damos cuenta, Dios, que no miramos esos detalles, que para ti también fue un tema la oración, Dios. Tú te decidías a orar.
Tú te determinabas a orar. Tú tenías un horario para orar. No era cuando a ti se te antojaba, porque tú también estabas en la calidad de hombre y simulando quizás o imitando cada uno de nosotros en nuestro actuar, pero para demostrar que sí se puede. Por eso, Padre mío, cuando tú nos llamas y nos dices orar sin cesar, es un verbo imperativo de parte tuyo. Nos estás diciendo que hay que hacerlo. Pero hoy día estamos viviendo en tiempos peligrosos, en tiempos de afán, en tiempos de dificultades, y es cuando más justamente se tiene que levantar oración. Vimos al Señor Jesucristo cuando se le anunció que había muerto su pariente. Él siguió haciendo la obra, pero también paró a orar. Por eso, Dios mío, sigue obrando a nuestro favor cada vez que levantemos una oración, porque hay promesas detrás. Hoy día mismo en muchos de nuestros cercanos hay personas enfermas. De muchos de nuestros cercanos hay personas que están pasando dificultades de diferentes tipos. Quizás con este temporal que viene van a haber muchas familias que se van a mojar y a veces nosotros tenemos que parar y levantar una oración de gracia y también de ruego por cada uno de esos necesitados. Por eso, Padre mío, que la oración sea algo en nosotros y que quizás en esta noche alguno de los que estemos aquí pudiera decir, sí, la palabra de Dios tiene razón y me voy a determinar a orar. Solamente que Dios conoce tu corazón y recuerda que cuando tú oras y le pides a Dios que se haga su voluntad, entonces Él puede hasta mandar ángeles a nuestro favor. Gracias, mi Señor, por cada uno, por mis hermanos, por esta noche. En el nombre de Jesús. Amén.